tú le confías tu vida. Le confías tu espacio, tu ausencia. Pero ella no te dijo quién la visitaba, quién cruzaba el umbral de tu hogar cuando tú no estabas. No porque mintiera con palabras, sino porque simplemente callaba. Y él entró. Sin pedir permiso. Tomó lo que ella no te entregaba ni siquiera a ti. Todo empezó con un simple arreglo, un pretexto cotidiano. Y terminó con ella cerrando los ojos, reviviendo la forma en que él la miraba, en que la tocaba sin tocarla. Esta no es una historia de moralidad. Ni de amor. Es una historia sobre lo que temes descubrir. Pero que, aún así, te obligas a seguir viendo. La tarde era un lienzo gris de monotonía. David, mi esposo, había salido por su viaje semanal de negocios. La casa, de repente, se sentía inmensa, silenciosa, casi fría. Yo estaba en la cocina, con el pijama todavía puesto a pesar de la hora avanzada, intentando descifrar el manual de la nueva lavadora. Un zumbido irritante, un ruido que se había vuelto familiar, el del goteo insistente del grifo del baño. Había llamado a un técnico, un número que me dio una vecina. Esperaba a alguien mayor, quizás con gafas, con herramientas ruidosas. Lo que no esperaba era que mi puerta se abriera a un torbellino de aire fresco y una silueta que detuvo mi respiración. Ella no sabía cómo mirarlo, especialmente después de lo que ocurrió en aquella sofocante tarde. Él estaba allí. No era el fontanero de 50, sino un hombre de unos 30 y tantos, alto, con una camiseta que se ceñía a su torso y resaltaba unos brazos que parecían esculpidos. Su cabello oscuro, algo revuelto, y unos ojos que se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir desnuda, a pesar de la ropa. «Buenos días», dijo, con una voz grave que resonó en el silencio de mi casa. «Soy el de la reparación». Yo, con la taza de café aún humeante en la mano, apenas pude balbucear un pase. Sintió como su cuerpo decía sí, cuando su mente aún gritaba no. Me guió al baño, sus pasos firmes detrás de mí. El espacio era pequeño, íntimo. Él se agachó para mirar el grifo, su espalda ancha, los músculos tensándose bajo la tela de su camiseta. El calor de su presencia llenó el pequeño cuarto. Yo me quedé de pie, demasiado cerca, sintiendo el aroma sutil de su piel, una mezcla de sudor limpio y algo indefinible, algo viril. Mientras él trabajaba, sus manos se movían con una destreza casi hipnótica, sentía su mirada en mí, fugaz, pero cargada de una curiosidad que me quemaba la piel. «Parece que la junta está desgastada», dijo, su voz ahora más cercana, casi un susurro. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Él solo vino a arreglar la avería. Y después, todo se salió de control. Empezó a explicarme el proceso, pero sus palabras se mezclaban con el latido acelerado de mi propio corazón. Mi pijama, antes una segunda piel, ahora se sentía pesado, opresivo. Mis mejillas ardían. Me sentía observada, no de una manera lasciva, sino como si me estuviera viendo de verdad, más allá de la máscara de esposa perfecta que solía llevar. Cuando él entró en su dormitorio, ella no cerró la puerta. Y esto lo cambió todo. Él se puso de pie, sus hombros casi rozando los míos. El aire se volvió denso. «Necesito ir a buscar una herramienta al coche», dijo, y su voz era más ronca ahora. Al girarse, su brazo rozó el mío. Fue un toque fugaz, casual, pero una corriente eléctrica recorrió mi piel. Sentí un escalofrío. Ella sabía que era peligroso. Pero esta era la parte más deliciosa. Cuando regresó, lo hizo con una ligera llovizna en el cabello y en los hombros. No me había dado cuenta de que estaba lloviendo.
Lo siento, me cogió por sorpresa, dijo, mientras las gotas resbalaban por su cuello. Algo en la forma en que el agua se aferraba a su piel, la transparencia de su camiseta, hizo que mi respiración se volviera errática. Me ofrecí a buscarle una toalla. Él sonrió, una sonrisa lenta y seductora. No es necesario, respondió, pero sus ojos no se apartaron de los míos. La habitación, antes fría y silenciosa, de repente se llenó de un calor insoportable. Él ni siquiera la tocó, pero ella todavía podía sentir su olor. Él volvió al trabajo, sus movimientos más pausados, más deliberados. Yo me quedé allí, observando. La forma en que sus pantalones se ajustaban a sus piernas, la curva de su espalda al inclinarse. Era una imagen que no podía borrar, una invitación silenciosa. Él no miraba su cara. ¿Y a dónde? Ella lo entendió después. Sentía la necesidad de huir, de cerrar la puerta, de volver a mi rutina segura. Pero mis pies estaban anclados al suelo. Cuando él pasó su dedo por el cristal, ella se estremeció y no fue por el frío. Terminó el arreglo. El grifo dejó de gotear. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, cargado de una expectativa que me erizaba la piel. Él se puso de pie, se secó las manos en un paño y me miró. Listo, dijo. No había prisa en su voz, no había la habitual cortesía de un trabajador. Había algo más, algo que me invitaba a quedarme, a hablar, a explorar esa conexión invisible que se había forjado entre nosotros. Saqué mi cartera para pagarle. Nuestros dedos se rozaron al entregarle el dinero. Una chispa. Un escalofrío. Él sostuvo mi mano un segundo más de lo necesario. Esto no debería haber sido una infidelidad. Solo un café. Pero había algo en el café. Él me dio el recibo, su mirada fija en mis ojos. Cualquier otra cosa, no dude en llamar, dijo. No era una despedida. Era una invitación, una promesa. Yo asentí, mi voz atrapada en mi garganta. Él se giró y se dirigió a la puerta. Yo lo seguí, mis pasos resonando en el silencio. Sabía que debía cerrar la puerta detrás de él, poner fin a esa tensión que me consumía. Pero algo me detuvo. Algo en mí no quería que se fuera. Y esa puerta se quedó entreabierta. Pero ¿para quién? Lo sabrás más tarde. El eco de sus pasos se desvaneció, pero su presencia, su aroma, su mirada, se quedaron en cada rincón de mi casa. Cerré la puerta, lentamente, como si cada milímetro fuera una eternidad. Mi corazón latía desbocado, no por miedo, sino por una mezcla incomprensible de emoción y culpa. Me apoyé en la madera, sintiendo la frialdad de la superficie contra mi piel caliente. ¿Qué había pasado? ¿Qué era esa atracción tan poderosa que me había arrastrado a este precipicio? Me miré en el espejo del pasillo y vi a una extraña. Una mujer con los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas, el pijama desordenado. Era la Ana que había estado oculta bajo capas de rutina y responsabilidad. Más tarde se diría a sí misma que no sabía lo que hacía. Pero eso sería una mentira. Los días siguientes fueron una tortura. David regresó de su viaje y todo volvió a la normalidad. Pero la normalidad se sentía como una farsa. Cada beso, cada caricia, cada te quiero de David se sentía hueco, un eco distante de lo que alguna vez habíamos sido. Mi mente, sin embargo, estaba en otro lugar. Estaba en Miguel. En el brillo de sus ojos, en el roce de sus manos, en la forma en que su presencia había llenado mi espacio, mi vida, mi alma. Cuando mi esposo dijo te amo, yo ya estaba pensando en otro lugar. Intentaba borrar su imagen, reprimir el recuerdo de su aroma, pero era inútil. Se había incrustado en cada fibra de mi ser,
Un mensaje de texto. Un simple mensaje de servicio al cliente, señora Ana, solo para verificar que la reparación fue satisfactoria. Pero yo sentía, que no era solo eso. Mi pulgar dudó sobre la pantalla. David estaba en el salón, viendo la televisión. Podría haberlo ignorado. Podría haber borrado el mensaje y seguir con mi vida perfecta. Pero no pude. Mi dedo tecleó una respuesta, todo perfecto. Gracias. La respuesta fue casi inmediata, me alegro. Sentí que el agua corría mejor hoy. Una simple frase, cargada de un doble sentido que solo nosotros entenderíamos. Este mensaje lo cambió todo. Todo. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales. Ya no eran excusas de trabajo. Eran conversaciones sobre el día, sobre la vida, sobre sueños que no se atrevía a confesar a nadie más. Se convirtió en mi confidente, mi escape. Me contaba sobre su vida, sus frustraciones, sus anhelos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía escuchada, vista, comprendida. Su conversación era tranquila. Pero en cada palabra, chispas. Una tarde me atreví a sugerirle que nos encontráramos para un café, para agradecerle por el arreglo extra que hizo. Él aceptó al instante. El café fue en un lugar discreto, lejos de mi barrio. Cuando lo vi entrar, el tiempo se detuvo de nuevo. Vestía ropa casual, pero su presencia llenaba el lugar. Nos sentamos, la mesa pequeña, casi insignificante entre nosotros. La conversación fluyó, sin esfuerzo, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de todo, menos de David, de mi matrimonio. Hablamos de la libertad, de las decisiones, de los caminos que no se toman. Él me miraba con una intensidad que me desarmaba, una mirada que prometía un mundo diferente. Sentía su pierna rozar la mía debajo de la mesa. Fue accidental, claro. Pero ninguno de los dos la apartó. Cuando su pierna rozó la de ella, algo hizo clic entre ellos. Y no lo soltó. No era solo un café. Era un baile de almas, una danza prohibida que se hacía más intensa con cada segundo que pasaba. Y yo me dejaba llevar, sintiendo el vértigo de lo desconocido, el placer de lo prohibido. Cuando la tarde terminó, caminamos por la calle, bajo el sol que ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. El aire se volvió fresco, pero yo sentía un calor ardiente en mi interior. Él se detuvo frente a un portal, su edificio. Me miró. Y en sus ojos no había reproche, solo una comprensión profunda, una invitación silenciosa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Él no dijo una palabra. Simplemente abrió la puerta del portal. Él silenciosamente le dijo, si cambias de opinión, solo dilo. Y ella guardó silencio. Miré la entrada oscura de su edificio y luego a él. El momento se extendía. Mi mente, una vez más, gritó, no. Vuelve a casa. Esto es una locura. Pero mi cuerpo, mi alma, esa parte de mí que había despertado, lo ansiaba. Él dio medio paso hacia adelante y la puerta, como por arte de magia, se cerró un poco, dejando una rendija. Su mirada, una mezcla de expectación y deseo, me atrapó. Ella no pensaba que era capaz de esto. Hasta que él se acercó. El silencio era atronador. El aire vibraba con la electricidad entre nosotros. Él no se movió. No me tocó. Solo me miró. Y en ese instante, en la penumbra de la calle, lo entendí todo. No era solo el fontanero, ni la seducción. Era una puerta que yo misma había abierto.
una puerta a una parte de mí que había olvidado, una parte que clamaba por vivir, por sentir. Luego ella se diría a sí misma que no sabía lo que hacía. Pero sería una mentira. El tiempo se disolvió. Sus ojos hablaban un lenguaje que iba más allá de las palabras, un lenguaje de promesas y de un abismo que me invitaba a saltar. Mis labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. La decisión estaba tomada. No con la razón, sino con cada célula de mi cuerpo. Cuando él cerró la puerta tras de sí, ella se quedó sola. Y empezó a llorar. ¿Por qué? Una lágrima caliente rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de liberación y un miedo abrumador. Ella se prometió que no volvería a pasar. Y aún así, él se fue en silencio. Solo la promesa en el aire y el pulso que aún resonaba en mi cuerpo me recordaban lo que había pasado. Ella cerró la puerta. Y exhaló. ¿O fue un gemido? Si entendiste lo que realmente pasó, dale like. Si sientes que esta historia te tocó, que te hizo sentir algo imposible de explicar, deja un comentario. Este canal existe para compartir verdades incómodas, humanas, reales. Y si te gustó, tengo más. Suscríbete. Pero no le digas a tu pareja.